Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, gracias nuevamente. Nos encontramos en el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, Debate Jurídico. Semana a semana dando nuestra opinión, nuestro aporte para los televidentes, para los abogados, para todos los ecuatorianos. El tema que hoy traemos a debate, a discusión, a opinión, es el tema del narcotráfico y su penalización. Pero por supuesto, como siempre, tenemos dos invitados de lujo con este tema. Primero al máster Jorge Pagadines, máster en Derecho Constitucional, especialista en este tema de drogas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. De igual manera al doctor Alex Valle, doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Bremen, Alemania. De igual manera, bienvenido, gracias por aceptar la invitación del Colegio de Abogados. Vamos a empezar contigo, Jorge. El narcotráfico, como todos sabemos, es un azote que no ha establecido distingos entre adultos, jóvenes, niños. Es un problema que día a día está enfrentando las sociedades del mundo entero. Mi inquietud es, Jorge, ¿qué hacemos para frenarlo? ¿Cuál es el camino? ¿La penalización? ¿El endurecimiento de penas? ¿La liberación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O va por el tema de la prevención, de la educación? Ayúdanos con tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los compañeros y compañeras del Colegio de Abogados. Generalmente el narcotráfico está asociado a una palabrita que está envuelta en un fenómeno polisémico de muchas interpretaciones, y que es la palabrita droga. Porque cuando nos imaginamos droga, nos imaginamos narcotráfico, inseguridad, insalubridad, problemas de seguridad ciudadana, estados fallidos, guerra, violencia, sangre. Nos imaginamos degradación de nuestra juventud, barrios tomados por bandas, corrupción de las instituciones judiciales de seguridad de los estados, narcopolítica. Es decir, hay una polisemia de sentidos, una variedad de sentidos que hacen difícil entender qué exactamente es narcotráfico, porque generalmente las narrativas sobre narcotráfico se venden en las narconovelas, como Sin tetas no hay paraíso, Las muñecas de la mafia, El patrón del mal, etc. Pero bien, básicamente, para hablar de narcotráfico hay que hablar de política de drogas. Y digamos que hay 4 corrientes de política de drogas a nivel universal. Una de ellas es la denominada política abstencionista o prohibicionista, que parte del patrón de que alguna vez la humanidad dejaría de consumir drogas de uso ilícito. No sé, tal vez seguiría consumiendo azúcares y grasas saturadas, pero no consumir drogas de uso ilícito. Ese es un patrón irreal, una utopía inalcanzable, pero que sin embargo es la base sobre la que se esgrimen las políticas internacionales en materia de droga. Por otra parte, existen las políticas liberales, es decir, que según Milton Friedman, aquí habría un problema más bien de índole del mercado, oferta y demanda. Ningún país al 100% se ha atrevido a tomar políticas liberales. Por otra parte, hay políticas de reducción de daños, es decir, que reconocen que el consumo, que las drogas generan un efecto nocivo en la salud pública y sobre todo en la salud individual, que no se puede descartar que existe la autonomía de la voluntad, personas que libremente quieran consumir drogas, y que el Estado tiene que hacer un papel de reductor de daños, de reducir los efectos colaterales de esos impactos. Y eso implica también abordar el narcotráfico. Y por otra parte, la denominada regulación selectiva, que comienza con algunas drogas de uso ilícito que son menos
dañinas, que tienen menos impacto incluso en el mercado de las organizaciones criminales, como es el caso del cannabis, que no es lo mismo el consumo y también los mercados que se habilitan alrededor del cannabis frente a la heroína o a la cocaína, que son mercados mucho más costosos, de mucho más radio en ese sentido, incluso hasta de ley de oferta y demanda. Entonces, a partir de estos 4 hemisferios se genera un diálogo de política de drogas frente al fenómeno criminal, que es lo que usted me está preguntando. Y el narcotráfico indudablemente tiene salidas en cualquiera de ellas, pero aunque parezca mentira, en la que menos tiene salidas es en la política de regulación de mercado e incluso en las políticas liberales. Porque el problema de la regulación del mercado es que el narcotráfico sí lo tiene regulado. El narcotráfico regula el mercado, pero lo regula ilícitamente. Lo que tienen que hacer los estados es regularlo lícitamente. El narcotráfico no está irregulado, no está descontrolado, tiene lógicas de control. Por ejemplo, si se cierran aún más los denominados controles en la frontera norte, pasando el río Bravo para entrar a Estados Unidos, el narcotráfico o las redes del narcotráfico lo que hacen es diversificar los mercados, contaminar las drogas, hacerlas de baja calidad, y ahí tenemos un problema ahora en Brasil, que Brasil ha despertado un inusitado consumo, por ejemplo, de crack y de pasta base de cocaína y de drogas síntesis, que ni siquiera los tiene en algunos estados el mismo Estados Unidos. Además, si queremos desarticular una banda de crimen organizado en materia de drogas, lo que hace el narcotráfico es readecuarse. Y no funciona en lógicas de acabar con el nombre de un cartel, llámese cartel de Sinaloa, cartel del Golfo o el cartel de Cali o el cartel de Medellín, sino que hay otras formas asociativas, como por ejemplo familias, ayllus criminales, que ocupan ese nombre, que ocupan ese lugar debido a la ilicitud del mercado. Bueno, por supuesto, entonces tomando algo que tú lo planteas, el tema de regularizar, de políticas liberales, Alex, vale recordar que aquí en nuestro país desde el 2013 se estableció un límite a la posesión de drogas. Se dice que después de esa medida hubo más bien un aumento del consumo. ¿Qué hay de cierto? ¿Fue oportuno regularizar la cantidad de tenencia de drogas o qué debe hacer el Estado? Bueno, siguiendo la línea que acaba de decir Jorge, efectivamente hay varias formas de llevar una política en materia de drogas, ¿no? El no penalizar el consumo o la posesión de drogas entra dentro de una lógica minimalista, de un derecho penal mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se ha pretendido, digamos, en el Ecuador es tratar de ir en esa lógica. Pero, si analizamos en su conjunto el tema de la política penal en el Ecuador, vemos que más bien en los últimos años ha estado enmarcada dentro de una lógica de derecho penal máximo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, muchas de las sanciones en temas de delitos por posesión, por tenencia, por consumo en materia de droga han sido mucho más elevadas que incluso delitos como el tema de la tortura, el flagio, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una distorsión y creo que no ha habido un adecuado análisis que tiene que ser no solamente a nivel jurídico, sino a nivel sociológico, ¿no? A nivel cultural, para que de esa manera se llegue a tener una política de drogas mucho más adecuada en el país. Yo no sé si hay un estudio, no conozco aquí que efectivamente diga que si es que el consumo se ha ampliado en este sentido en el Ecuador y en qué tipo de drogas, ¿no? Lo que sí es cierto es que nuevamente, como dijo Jorge, el discurso de la lucha contra la droga se ha incrementado. Y este discurso realmente ya es caduco. Informes de las mismas Naciones Unidas del año 2006, del año 88, y en ese sentido ya se reunieron y dijeron que la lucha contra las drogas, el poner más dinero en sentido de armas, militares, policías, represión, no ha dado resultado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es invertir todo ese dinero más bien en políticas de prevención y en políticas de educación a nuestros jóvenes. Yo creo que por ahí tiene que ir enfocado la política de drogas en Ecuador. Parece correcto. Cuando yo me refería, por ejemplo, al límite de posesión, no nos olvidemos de que el mismo Estado
tuvo que reducir la posibilidad de la cantidad de tenencia de drogas porque se hablaba de un aumento del consumo. Ahora, escuchando a Jorge, me viene el tema que hay que diferenciar de qué droga estamos hablando. Sí. No sé, Jorge, en el tema, por ejemplo, de Uruguay. En Uruguay se despenalizó el uso del consumo de marihuana. Parece que en algunos estados de Estados Unidos también es permitido. Se habla hoy inclusive que el uso de la marihuana tiene fines terapéuticos y que se debería dar paso a esto. ¿Qué opinión te merece? Sí, hay una confusión, un elevado grado de imprecisión que me apena, sobre todo funciona en el ámbito judicial y policial. Existen dos umbrales que se conocen en el lenguaje de la carpintería como las tablas, son dos. El umbral del 2013, que está dirigido y tiene como objetivo el evitar que un consumidor sea confundido por un traficante. Y el umbral reformado en el año 2015, que reformó el umbral del 2014, que distingue los criterios de penalización del tráfico. El uno tiene que ver con un ámbito de protección ciudadana de un inocente y el otro tiene que ver con un ámbito de criminalización gradada en función de que el Estado deba probar el tráfico. Tenemos dos umbrales. El umbral del 2013, que es al que me parece usted aludió al inicio, es el que habla de cantidades, por ejemplo, de 10 gramos en el caso de marihuana. ¿Qué quiere decir eso? Envía un mensaje, porque ningún umbral a nivel mundial tiene un parámetro 100% científico, porque no existe ninguna directriz ni política de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto es marginal en política de drogas. No existe ningún estándar internacional que diga cuál es la cantidad de droga de uso ilícito que una persona debe usar. Lo que se generan son marcos referenciales. Y Ecuador en el año 2013 dijo 10 gramos de marihuana, California desde los años 80 tiene 28,5, en Portugal es lo que una persona pueda consumir hasta por 10 días. Y no solo de marihuana, cocaína, bazuco, el Estado tiene que probar que esa cantidad pudo haber sido en exceso. Eso es otra cosa. Sí, Colombia tiene 20 gramos. Y si me permite solamente complementar, cualquier tipo de degradación en todo este tipo de drogas, a mí me parece que siempre va a ser arbitrario, porque va a depender también de cada persona, de la fisionomía, del físico, la psiquis de cada persona. Entonces, cualquier tipo de gramaje va a ser de alguna manera arbitrario nada más, porque no hay un parámetro científico para medir. Sí, solo quería cerrar la idea. Todo lo que sea más de 10 gramos no significa que automáticamente un poseedor de cannabis, por ejemplo, se convierta en narcotraficante. Significa que el Estado también tiene que seguir probando que esa persona tenía destinada esa cantidad para el tráfico, para el comercio, que es lo que menos se prueba. Y aquí ocurre un segundo fenómeno, y cierro la idea, que hay una trampa normativa que pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en muchos de nuestros países a nivel mundial, que se cree que una persona por el hecho de tener o poseer drogas de uso ilícito es un delincuente. No, la Convención de 1988, que es la más draconiana en materia de drogas, dice que se debe probar el tráfico, el comercio, porque de lo contrario, un simple poseedor de 10 gramos, 40, 80 gramos de marihuana en sus bolsillos es simplemente un consumidor y se lo estaría confundiendo por narcotraficante. Nuestro tema de hoy, narcotráfico y su penalización. Un tema muy discutido, indudablemente. Continuaremos con nuestros invitados luego de este corte. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Empecemos contigo, Alex. Nuevamente debate jurídico, programa del Colegio de Abogados con nuestros invitados, Jorge Paladines y Alex Valle, juristas conocedores de la temática del día de hoy. Alex, entonces, ¿qué alternativas debemos buscar para que el tema del tráfico y sobre todo el microtráfico, que es un tema que ha crecido
terriblemente en las escuelas, en los colegios. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Todavía no me han dado la alternativa. ¿Legalizamos, permitimos? ¿Qué hacemos? Bien, como dijo Jorge, hay 4 corrientes, ¿no? Rodrigo Primi menciona 4 corrientes, desde la liberación total hasta la prohibición total. Yo creo que los extremos, como todos sabemos, en todo es malo, pero creo que se puede llevar una política, digamos, que en primer lugar, en vez de invertir todo el dinero en tema de armas, represión, policía, etcétera, de la famosa guerra contra el narcotráfico que no ha funcionado hasta la actualidad, tiene que ser invertido más bien en programas de prevención, en programas de educación, especialmente a los niños en las escuelas, en los colegios, etcétera, educando sobre los daños posibles de estos temas. Y recordemos también que tenemos ya ejemplos ya en la actualidad, por ejemplo el caso de Holanda mismo, ¿no? Es un gran ejemplo, donde paradójicamente, y ayer Ramiro García en unas conferencias también comentó que en varios países nórdicos se liberalizó el consumo de droga, ¿no? Por ejemplo en tema de la cannabis u otros, y paradójicamente el nivel de consumo bajó, ¿no? Si es que el Estado tiene también control sobre el tema de la droga y liberaliza una droga, como el caso de Uruguay, por ejemplo, ya como lo dijo Jorge, también va a haber mayor control, no solamente sobre el tema de la cantidad, sino sobre el tema de la calidad, con lo cual podríamos evitarnos tremendos problemas con, por ejemplo, tipo de drogas sintéticas como la que está saliendo ahora, la H. Entonces yo creo que tenemos que enfocar la política pública no a la represión, sino a la prevención y a la educación. Y por otro lado, llegar a un punto medio, ¿no? En que el Estado realice el control, pero también sea consciente de la autonomía personal, es decir, de que no va a prohibir de que una persona quiera hacerse daño o de que consuma o no tal tipo de droga. Recordemos que el alcohol, el tabaco también son drogas permitidas y que antes de su liberalización o de su legalización, ¿no? También existían problemas de contrabando, de violencia, de muerte. Entonces creo que son más puntos positivos los que podemos llegar a través de una liberalización, digamos, moderada bajo el control del Estado que la actual política. Jorge, antes de escuchar tu opinión, quisiéramos también nos ayudes con lo siguiente. ¿Qué pasa en nuestro país? Las cárceles se llenan con microtraficantes y los grandes capos, los grandes narcotraficantes no caen. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que tenemos que preguntarnos si la agenda de seguridad ciudadana es totalmente gobernada por los actores civiles, o si las agendas, por más que cambien los gobiernos, si es Flores Cordero el presidente revivido, si es Rafael Correa en 20 años más, o quien sea el presidente, va a mantener ese mismo guión. ¿Es un guión de los gobernantes civiles o es una agenda que se maneja autónomamente por las agencias de seguridad en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Argentina? Por una parte. Por otra parte, lo que bien decía Alex es que hay que separar, no quiere decir eliminar, separar lo que significa políticas de prevención que se manejan bajo el discurso de no encarcelamiento versus políticas de represión que tienen que ver con cárcel, sí, pero con cárcel a los duros, como dice Ernesto Samper. No debemos repetir esa lógica de darle duro a los débiles y débil a los duros. Entonces, ¿significa eso que tampoco vamos a convertir a los policías en sociólogos para entender el problema de las políticas de drogas? No, necesitamos policías sagaces, inteligentes para buscar las triangulaciones de redes del narcotráfico, de los capitales y por supuesto estamos hablando ahí de crimen organizado. Sin embargo, los eslabones más débiles, y entre ellos muy posiblemente hasta los mismos consumidores, son los que generalmente van a dar a nuestras cárceles. Está sobrediagnosticado, sobreprobado que los costos de encarcelamiento, de la lucha burocrática, judicial, penal, carcelaria, para mantener una política dura en materia de drogas, política represiva, es mucho más costosa que las políticas de prevención destinadas a cómo disuadir o reducir los daños en usuarios adolescentes o incluso adultos o adultos mayores. Eso no significa, sin lugar a duda, de que debemos abandonar el campo de la inteligencia sagaz de la lucha contra el crimen organizado. No, significa que debemos fortalecer el paradigma de la prevención. Y el paradigma de la prevención pasa por 4 ejes a grosso modo. Uno de ellos es el emitir el mismo mensaje de prevención en materia de drogas. La mayoría del mensaje es un mensaje abstencionista, prohibicionista, es muy parecido al mensaje del aborto. Es decir, para que no ocurra el aborto es abstenerse de relaciones sexuales. Para que no haya consumo de drogas es absténganse de fumar marihuana. ¿Y qué pasa con los que ya consumen? ¿Qué políticas públicas,
¿Qué hago como Estado con los que ya tienen un consumo habitual, ocasional o incluso problemático? ¿Los abandono del discurso? Por otra parte, tengo que reconocer los grupos que están seriamente afectados por el consumo. No todos los consumos son iguales, porque yo podría apuntar en el mapamundi con mi dedo índice y decir que los 90 y pico millones de alemanes tienen un problema serio de drogas porque beben cerveza a las 5 de la tarde, o que la mayoría de bolivianos tienen un problema de toxicodependencias porque mastican hoja de coca. No. Significa el poder discernir que no solamente los adolescentes, niños y adolescentes son un campo que debemos procurar, al menos en reducir los daños en el consumo de drogas de uso ilícito, sino también a los adultos. Por otra parte, hay un campo bastante ausente por parte del Estado, que es la rehabilitación. Si usted se fija, ¿cuántas clínicas de rehabilitación por drogodependencias tiene el Estado? Le sobran los dedos de una mano. Absolutamente. La mayoría son comunidades terapéuticas, como se dice en las lógicas de la psiquiatría, clínicas de rehabilitación, asociaciones entre personas anónimas drogodependientes, privadas y muchas de ellas religiosas. Con todo el respeto de las religiones, incluso se aplican hasta las denominadas terapias de shock, que para decirlo en un lenguaje jurídico son torturas. Si me permites, Jorge, solamente una cosa. Yo creo que falta también acotar que no es solamente una cuestión de política de Estado el tema de la lucha contra las drogas. Detrás de esto están grandes transnacionales que se enriquecen con el tema de seguridad, con el tema de venta de armas, ¿no es cierto? Y también, recuerda, en Estados Unidos también existen ya cárceles privadas, en la cual se paga, o un Estado tiene que pagar por cada preso. Y un convenio que hizo aquí el antiguo presidente Lucio Gutiérrez, también se pagaba por cada detenido. Entonces también, aparte de las políticas, digamos, estatales, interestatales, también existe una política de injerencia de estas grandes empresas y de estos grandes multinacionales que tienen mucho interés de carácter económico en el tema. Entonces, Alex, cuando hablamos de control del Estado, me viene a colación el tema de la paz en Colombia. La gente tiene una inquietud. Se firma la paz en Colombia y se habla de que entonces el problema del narcotráfico puede trasladarse a nuestro país. ¿Habrá algún efecto en torno al tema narcotráfico hacia el Ecuador desde Colombia? Bueno, yo creo que el tema de Colombia es muchísimo más complejo del tema de drogas. Yo creo que es una lucha ya que viene, no sé, más de unos 100 años, me atrevería a decir, y que es fruto al inicio de tanta desigualdad económica, ¿no? Lo que pasó es que luego se distorsionó la idea de los grupos revolucionarios beligerantes. Surgieron por la desigualdad social. Exactamente, pero luego, por la necesidad de financiarse, evidentemente, pues comenzaron a realizar ciertos actos de carácter ilícito, en este caso, por ejemplo, el tema del cultivo de la producción de droga. Pero yo personalmente dudo de que tengamos este problema en Ecuador. Más bien yo creo que es positivo el acuerdo que se dio en Colombia. Imagínense cuánta cantidad, miles de muertos, el desastre no solamente a nivel humano, sino económico, etcétera, que ha sufrido el hermano país de Colombia. Yo creo que más preocupados deben estar por la paz ahora, precisamente estos grupos de venta de armas, los que reciben del Plan Colombia millones para la lucha y el combate contra la droga. Entonces yo creo que más bien saludo yo con mucho optimismo la paz en Colombia y creo que se va a transmitir más bien una paz a toda la región. Bueno, yo quería agregar algo sobre eso. El proceso de paz en Colombia no garantiza que se elimine la violencia. Esa no es una relación aritmética. El proceso de paz es positivo y nos permitimos hacer campaña por el sí, aunque no nos sancionen esto electoralmente en Colombia. Desde Ecuador sí a la paz, probablemente. Por supuesto. No entiendo la posición de los expresidentes Uribe y Pastrana de promulgar más bien la campaña por el no. Me parece que es poco civilizatorio eso. Pero tampoco eso garantiza que haya ausencia de violencia, porque recordemos que muchos departamentos donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde los paramilitares, donde las organizaciones irregulares han trabajado de alguna forma de manera ilícita, esos pueblos funcionalmente viven de la violencia, viven de los cultivos de coca, viven de organizaciones económicas al margen de la ley, y que al salir estos actores de la ilegalidad, esas comunidades, esos pueblos van a tener que resolver sus problemas económicos de cualquier manera frente a una posible ausencia por parte del Estado. Y dentro de ellos no podemos descartar tampoco los ámbitos de delincuencia. No todos se van a desmovilizar, hay algunos que se van a quedar en los ámbitos de criminalidad, de la irregularidad, dentro de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
muy posiblemente algunos vengan a trabajar al Ecuador. El Ecuador debe estar preparado, no solamente en términos de seguridad, sino también en términos sociales. ¿Qué hacer con estos actores? Y hay que observar, y Alex es experto en ese sentido, a la movilidad humana en ese sentido. A eso me refería, ¿no? Porque indudablemente paz. Todos estamos de acuerdo que la paz en Colombia es lo que todo colombiano y creo que latinoamericano estamos de acuerdo. Era el tema básicamente de cómo este problema de la producción de cocaína, de drogas puede trasladarse a nuestro país. Bueno, y además que la FARC no son el único grupo beligerante, ¿no? Existen muchísimos más grupos, ¿no? Aparte del ELN existen grupos efectivamente que se dedican solamente a la producción de droga, existen los paramilitares. Yo he conversado con alguna gente que ha sido refugiada, me hablan por lo menos de unos 10 grupos. Entonces, claro, evidentemente la paz del acuerdo está realizando con las FARC, pero existen muchísimos grupos que quedan ahí. Un tema realmente para seguir debatiendo. El Colegio de Abogados de Pichincha abierto a toda esta temática. Queremos agradecer una vez más a nuestros invitados y dejamos a su consideración, televidentes. Debate jurídico del Colegio de Abogados. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.